Nuestro Padre es el nombre, es el tema de esta mañana. Mateo capítulo 23 nos dice en el párrafo 8: Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En los versículos previos a esta lectura, Jesús advierte a sus discípulos del riesgo que es buscar el reconocimiento humano, terrenal y temporal, superficial, efímero, vano y muchas veces hipócrita. En los versículos que leímos, Jesús nos indica no llamar maestro ni padre nuestro a alguien aquí en la tierra. Realmente el día de hoy llamamos maestro a muchas personas y todos nosotros prácticamente llamamos y mencionamos a nuestro Padre de una y de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el Señor Jesús? ¿Acaso no debemos llamar Padre a nuestro Padre terrenal, biológico? Maestro en la escuela no debemos llamarles, o en la iglesia. Dos pasajes de la Biblia nos pueden ayudar a entender bien el pasaje a que hicimos referencia de lo que dijo el Señor Jesús. Santiago 3:1 dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Efesios 4:11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el pasaje de Santiago se nos dice que no nos hagamos maestros, nosotros. Y en el de Efesios dice que Dios es el que coloca en la iglesia a unos maestros, así como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, coloca también maestros, que van a ser llamados maestros. Bueno, creo yo que una cosa es que Dios constituya a alguien como maestro, y otra que alguien se ponga y diga, yo soy maestro. ¿Qué quieren aprender? Estoy listo para enseñarles, yo sé muchas cosas. Nadie dice de esta manera las cosas, pero sí lo hace en la práctica, enseñar, querer guiar a otros, aunque no sean maestros, aunque no les pidan opinión. Creo yo que si hermanos, un grupo de personas ponen a una persona para que sea su maestro, o sea su pastor, bueno, este pastor va a ser pastor de aquellos que lo pusieron, va a servir a los que lo pusieron. Si la persona se puso sola sin que Dios lo llamara, la persona va a buscar servirse a sí mismo. Pero si Dios es quien coloca a una persona en un ministerio, maestro, pastor, etc., pues va a ser más fácil que la persona sirva a Dios. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por otra parte, Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Advierte el Señor Jesús que según el grado de responsabilidad será lo que Dios nos exija a nosotros cuando nos pida cuentas. Bueno, por otro lado dice Santiago, dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Veamos al apóstol Pablo en relación a su ministerio. Él dice que honra su ministerio, porque a vosotros hablo gentiles, dice Romanos 11:13, a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. A los corintios les dice así, Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no
a anunciar el Evangelio. De la misma manera, un maestro tiene que enseñar, tiene que cumplir su ministerio, tiene que honrarlo, tiene que decir que Dios lo puso, que Dios lo envió. Si Dios lo envió, si se puso solo, bueno, pues ya es diferente. Si bien no debemos colocarlos donde Dios no nos ha puesto, lo cierto es que también es importante cumplir lo que Dios nos ha encomendado a hacer. ¿El Señor te ha mandado a hacer algo a ti? Te pregunto, en su ministerio, en su obra, en su iglesia. ¿Estás haciendo algo para el reino de Dios, para el Señor Jesús? Bueno, es cosa de cada quien. Veamos en relación al pasaje inicial una segunda cosa, y creo aún más importante, en relación al tema que estamos tratando realmente. El versículo 9 que leímos de Mateo 23. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todos procedemos de voluntad de carne, de varón y de varona. Dice Juan en relación al nuevo nacimiento, a los nacidos de Dios, que no procedemos de voluntad de carne ni de varón. Bueno, como cristianos, como nacidos de nuevo, pero en relación a nuestra existencia humana, pues nacimos por voluntad de varón y de varona. Génesis 1, vamos a ilustrar esta idea. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó traduce la palabra hebrea bara. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La palabra engendro traduce la palabra hebrea yalad. Encontramos entonces bara y yalad. Dios bara, el hombre yalad. Dios creó, el hombre engendró. Engendrar es dar existencia a una persona o a un animal, a un nuevo ser, por medio de la fecundación. También quiere decir asistir en el nacimiento, como un médico o una partera. Concebir, criar, producir. Todo esto significa engendrar. Padre en griego se refiere a nuestro origen. Y en la Biblia encontramos el sentido de un origen cercano y uno más atrás en el tiempo, más lejano en un sentido. Todos nosotros tenemos un padre cercano y un padre lejano en este sentido. Por voluntad de Dios es que existe el ser humano. La Biblia dice que Él es nuestro Padre. Y bueno, Dios quiso que la pareja que Dios hizo engendrara hijos. De esta manera Adán fue padre de Caín, Abel, de Set y de muchos otros. Y nosotros, bueno, muchos tenemos ese privilegio de tener hijos. Esos hijos nos llaman padre. En un sentido bíblico es un padre, pero cercano, limitado al contexto temporal, terrenal. Hay un Padre celestial. No siempre entendemos esta realidad, esta tremenda verdad. Y es importante para que vivamos con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Bueno, por voluntad de Dios es que existe el ser humano. Crecemos en un hogar, tenemos padres terrenales, ellos nos crían, nos mandan, y nosotros tenemos responsabilidad para con nuestros padres. El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Por otro lado, los padres tenemos responsabilidad para con nuestros hijos. Y la mayor responsabilidad es enseñar el primer y más grande mandamiento a ellos. Dios le dice a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos. La primera cosa que aprende un niño judío es Deuteronomio 6:5. Amar a Dios sobre todas las cosas. La responsabilidad del ser humano es engendrar hijos.
Dios se la dio desde el Génesis. Esto nos convierte en padres. Pero aunado a esta responsabilidad está el de enseñar el primer y más grande mandamiento a nuestros hijos. Y no solo se trata de decir ama a Señor tu Dios, sino ámalo más de lo que me amas a mí. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti más de lo que yo te amo a ti. Y eso además es un enfoque. Otro sería de una manera más perfecta. Muchas veces el cristiano vive limitado a los propósitos de Dios, por ignorancia o poco interés en conocer más de Dios y de su palabra, por comodidad de no hacer nada si estamos bien, por conformarse con lo logrado, con lo obtenido. El resultado es que hay padres que cuidan muy bien a sus hijos, los quieren mucho, pero no les han enseñado a amar a Dios. Y mira, una cosa es llevarlos a la iglesia y otra cosa es enseñarles a amar a Dios. Más aún, sobre todas las cosas. Hay hijos que viven muy bien en relación con sus padres, los respetan, los quieren, pero no reconocen al Padre Celestial, ni ven la necesidad de buscarlo, en gran parte porque no han sido enseñados, en otra porque aman solo lo que ven. Lo que no ven, bueno, como Tomás, necesito ver para creer. Cuando niño, recuerdo parte de un cuento que leí, ni me acuerdo cómo se llama. Ojalá que alguno de quienes ven este video, si se acordaran, me dijeran, es este cuento. Bueno, te platico lo que el protagonista hace. Era un muñeco, un juguete. Había estado siempre en una habitación en la que el niño, dueño del juguete, tenía, y solamente conocía las paredes, los demás juguetes, los muebles de esa habitación. Alguna vez quiso explorar más allá y se asomó, sabía que había algo fuera de la ventana, se asomó por la ventana y vio el jardín, y exclama, ¡oh, cuán grande es el mundo! Y yo no lo sabía. De esta manera muchos cristianos viven su vida, encerrados en una zona de confort, limitados a, pudiéramos decir figuradamente, a las 4 paredes de su habitación, a su pequeño mundo. Algunos no han aprendido otra cosa que vivir en familia. Tal vez también lo que es vivir entre tíos y primos o abuelos, no más. Otros ven el mundo exterior, llámese mundo, escuela, iglesia, como amenazantes, lejos de ellos. Otros ven con desconfianza aplicar los principios bíblicos, piensan que tal vez los pastores o los maestros exageran, o que eso que dice la Biblia fue para los que vivieron en aquel tiempo. A la manera del personaje del cuento, muchos viven encerrados en su habitación. Luego algunos en un momento de su vida, se exclaman de algo que han descubierto. ¡Cuán grande es el mundo! Y ahí de nuevo se enfrascan y se encierran en su pequeño mundo, en su pequeña zona de confort. ¿Y cómo viven? Bueno, cristianamente hablando, miserablemente. Aunque vivan felices, aunque sean ricos, aunque tengan muchos amigos, aunque tengan mucho cariño, amor y reconocimiento humano, viven de manera paupérrima, espiritualmente hablando. Así vivían los fariseos. Contra lo que Jesús les advierte es, miren, ustedes no sean así, no busquen reconocimiento de los demás, hay algo más grande. Se sienten grandes con que les llamen rabí en las plazas. Pero eso no es valioso, no tiene ningún valor. Miren, todos ustedes son hermanos, nadie es más, nadie es menos. Hay un maestro, el Señor. Igualmente, que te llamen padre, papi, te quiero, eres el mejor papi del mundo, qué bonito, ¿verdad? Sentir el amor de los hijos. Pero tienes que enseñarles que hay un padre, un papi celestial perfecto, que ama más que tú, el Padre Celestial. Bueno, dime si no, muchos cristianos se pasan toda la vida recordando a sus padres terrenales. ¿Sabes? Yo creo que cuando lleguemos al cielo, no vamos a reconocer, no vamos a ir a abrazar a nuestro Padre, decirle, Padre,
te extrañé mucho. En el cielo todos vamos a ser hermanos, como Jesús les dijo a sus discípulos, aquí en la tierra, todos ustedes son hermanos. ¿A quién les dijo? ¿A los hijos de los padres terrenales? No. Les dijo a los discípulos, unos eran hombres, otros mujeres, eran conocidos, eran algunos parientes, abuelos, padres, hijos, eran del cuerpo de Cristo. Jesús les dice, todos ustedes son hermanos, y uno es vuestro maestro. Así en el cielo estaremos, todos hermanos, y uno nuestro Padre Celestial. En el cielo no va a haber padre humano. Nuestros padres que conocimos aquí como padres, allá no van a ser nuestros padres, van a ser nuestros hermanos. Allá no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, ni en divorcio, desde luego. Así dijo Jesús en relación a estas cosas de la vida humana. Una cosa es la vida humana. Dios nos dio una familia para que nazcamos aquí, crezcamos aquí, seamos enseñados en lo que son las cosas de Dios. Pero esta vida es temporal. Hay algo más grande allá en los cielos. Y la palabra nos pide que pongamos la mira en las cosas de los cielos, en las cosas eternas. Y aún la relación padre, hijo, abuelos, tíos, parientes es temporal. Y es como un ejemplo, como una práctica para que aprendamos a amarnos. Jesucristo dice, si no amas a lo que has visto, ¿cómo vas a amar a quien no has visto? Tenemos que aprender a amar aquí, a quien nos ama, a quien nos cuida y a quien nos protege. Ser agradecidos. Por eso debemos honrar a los padres. Pero después, los padres con la enseñanza, hay un Padre Celestial eterno, debemos enfocarnos allá. Y cada quien su lugar. Nuestros padres aquí tienen un lugar. Mientras vivamos, tenemos que ser agradecidos con ellos. Y si somos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que pongan la mira en las cosas. Mira, David dijo, si mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Y no era porque Isaí hiciera menos a David, de ninguna manera. Isaí amaba a su hijo, su madre también lo amaba. Pero David pudo apreciar que había un Dios sobre todas las cosas perfecto y siempre amoroso para con él. Eso lo hizo vivir confiado. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros como seres humanos. Y no se diga si el Padre terrenal fue un poco desobligado, un poco despegado de nosotros, o un poco exigente, o mucho. ¿Cuántos viven el día de hoy en un hogar que tiene un solo padre? Bueno, tienen conflictos, pero qué bonito cuando ellos puedan aprender, hay un Padre en los cielos que me ama. Y creo que yo es parte de la aplicación de la enseñanza del día de hoy. Dios tiene para nosotros cosas grandes y maravillosas, así le dijo a Jeremías, que tú no conoces. Clama a mí y yo te las voy a enseñar. Dice la carta a los Efesios capítulo 2 que Dios hizo para nosotros obras buenas, las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hay un mundo maravilloso allá afuera, más allá de la ventana podemos ver no solo el jardín y decir qué grande es el mundo. Si vamos a la calle vamos a ver más, y si caminamos vamos a seguir viendo, y pudiéramos darle la vuelta al mundo, yo creo que caminando no lo haríamos en toda nuestra vida, pero y aún si fuéramos en un avión viendo, pues veríamos el bosque, pero no veríamos los árboles, ¿verdad? O a lo mejor veríamos los árboles, pero no veríamos la belleza de la corteza, de las flores, de los animales del campo. Así, en la vida diaria y en las cosas espirituales, hay muchas cosas que nos perdemos cuando nos aferramos a esta vida, cuando vivimos limitados a lo que vemos, como Tomás. Por algo el Señor Jesús dijo a sus discípulos que quien amaba más a padre o madre más que a él no era digno de él. La enseñanza del Evangelio es que hay algo más allá. Jesucristo viene a reconciliarnos con nuestro Padre para que no nos limitemos a nuestra vida terrenal.
Ya vivimos años aquí en la tierra, ya debimos haber aprendido a amar, a honrar a nuestros padres. Ahora tenemos que aprender a amar, honrar a nuestro Dios. Bueno, hay muchas otras cosas, creo yo, que podemos encontrar en este pasaje, sea esto como un pequeño ensayo, un pequeño asomo. Yo creo que para algunas personas les puede costar un poquito aceptarlas. Somos dados a aferrarnos a lo que tenemos, a la zona segura de confort, y nos sentimos que somos agradecidos y los amamos más que nada en el mundo. Sí, ama a tus padres más que nada en el mundo, pero recuerda que este mundo es pasajero. De hecho, hay algo en los cielos donde hay una nueva hermandad. Amar a Dios sobre todas las cosas es posible cuando lo reconocemos como Padre. Y nos ubica como criaturas en relación justa a su Creador. Nos ubica como hijos ante nuestro Padre Celestial. Nos ubica como salvados ante aquel que nos redimió. Nos ubica ante quien tiene toda buena bendición, agradable y perfecta para nosotros. Ama a Dios como tu Padre Celestial. Si eres padre de familia, enseña a tus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, aún más que a ti. Ya no busques sin encontrar. Dios como Padre Celestial tiene cosas grandes y maravillosas. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y así lo enseñó. Pero tenemos que amar a Dios, nuestro Padre, sobre todas las cosas. Amar a Dios es buscarlo y adorarlo. Es buscar lo que Él quiere de nosotros. Es procurar cumplir los propósitos de Dios Padre para nuestra vida. Dios te bendiga.